Escuchar hace unos días la historia de las gemelas, esa en la que una entrega a la otra como ofrenda a una secta, removió algo dentro de mí. No fue miedo exactamente, fue otra cosa, una sensación antigua, pesada, como si alguien me estuviera empujando suavemente desde atrás, recordándome que ya no podía seguir callando. Durante mucho tiempo, pensé que lo mío debía quedarse guardado. No porque no lo recordara con claridad, sino porque recordarlo duele, y porque aceptar lo que viví implica aceptar que hay cosas que no deberían existir, pero existen. Antes de comenzar, necesito pedir algo importante. No revelen mi identidad, ni el nombre de la ciudad donde ocurrió todo. Es un lugar pequeño, de esos donde los secretos no duran y los rumores se deforman rápido. Solo puedo decir que crecí en un pueblito de Jalisco y que ahí pasé 6 años de mi infancia, años que hoy sé que marcaron mi destino más de lo que imaginaba. Por motivos personales, mi familia tuvo que mudarse lejos. Y aunque para un adulto un cambio de ciudad puede ser solo logística, para un niño es una fractura. Dejas atrás amigos, costumbres, calles conocidas y llegas a un lugar donde nadie te espera. Mi mamá me inscribió en una escuela pública. Todo era distinto. Los maestros, los compañeros, la forma de hablar, incluso la manera de jugar. Yo era callado, observador, y durante los primeros años me costó muchísimo relacionarme. Me sentía fuera de lugar, como si siempre llegara tarde a una conversación que todos los demás ya habían empezado. Hasta que conocí a Raúl. Nos hicimos amigos casi por accidente. Jugábamos en los recreos con los míticos tazos y siempre terminábamos metidos en problemas por entrar tarde al salón después del timbre. Éramos inseparables. Pero hubo algo que nos unió todavía más. Un día descubrimos que mi mamá y su mamá eran primas segundas. No era un parentesco cercano, pero para nosotros fue suficiente para emocionarnos. Nos gustaba decir que éramos primos lejanos, como si eso nos diera permiso de confiar el uno en el otro sin reservas. La primaria terminó, como siempre pasa. La vida siguió su curso, y con el tiempo nos fuimos distanciando. Dejamos de vernos, de hablarnos. Raúl se convirtió en un recuerdo borroso de la infancia, hasta que el destino decidió traerlo de vuelta. Fue en 2019, poco antes de que el mundo se detuviera por la pandemia. Una noche coincidimos en un club nocturno. Yo iba con mi novia de ese entonces y algunas amigas. Él estaba con amigos en común. Nos reconocimos de inmediato. Platicamos como si no hubieran pasado los años. Intercambiamos números y prometimos vernos de nuevo. Esa promesa tardó en cumplirse, pero se cumplió. Para 2022, mi vida había tomado un rumbo positivo. Emprendí un negocio que, gracias a Dios, empezó a ir bien. Con esfuerzo y mucho trabajo, logré comprarme un carro deportivo negro, muy bonito. Yo le decía de broma el Batimóvil. Un año después, surgió un ingreso extra y apliqué a un nuevo trabajo. Quedé, y el primer día, en el comedor, lo vi. Raúl trabajaba ahí. Nos saludamos con entusiasmo, platicamos de la vida, de los años perdidos. Sin afán de presumir, lo juro, le conté que había comprado un carro parecido a los Hot Wheels que él coleccionaba desde niño. Le dije que algún día tenía que enseñárselo. Ahí fue cuando algo cambió. Su expresión no fue de emoción, fue de disgusto. Una muesca rápida, casi imperceptible, como si hubiera probado algo amargo. Le ofrecí llevarlo a verlo, pero puso una excusa torpe para irse solo. No insistí. Pensé que estaba cansado o de mal humor. Cada quien tomó su rumbo. Ese día era viernes. Lo recuerdo con una claridad incómoda. Al salir de bañarme, ya por la noche, Raúl me escribió para invitarme a una fiesta. Acepté sin pensarlo. Quería seguir retomando la amistad. Yo solía llevar el carro a todos lados, incluso para salir a tomar. Sé que está mal. Hoy lo sé mejor que nunca. La noche transcurrió normal, aunque algo me inquietaba. No veía a Raúl. Casi cuando ya me iba, apareció. Me ofreció una bebida extraña. Apenas había alcohol. Además, yo casi no había tomado. No conocía a nadie y me sentía incómodo. Después de beberla, todo empezó a ir mal. Mi vista se nubló, como si estuviera borracho.
pero de una forma distinta. Nunca me había pasado algo así con una sola copa. Decidí irme. Me subí al carro y conduje hasta que choqué contra una jardinera en una avenida principal. Lo extraño es que Raúl venía siguiéndome con otro amigo. Yo estaba medio inconsciente. Recuerdo que se subió a mi carro, me pasó al asiento del copiloto y me llevó a mi casa. Gracias a Dios no hubo lesionados, solo daños materiales. Cuando le conté a mi mamá, no se enojó. Me habló con preocupación. Me dijo que tuviera cuidado con él, que por ese lado de la familia les gustaba la brujería y cosas malas. No supe qué pensar, pero le prometí que me alejaría. Y aquí es donde empieza lo que más miedo me da contar. Prometí alejarme de Raúl. Se lo prometí a mi mamá y también a mí mismo. Pero hay promesas que no se rompen con voluntad, sino con algo mucho más fuerte. Y yo todavía no lo sabía. Pasaron los días y luego las semanas, y aunque había decidido mantener distancia, Raúl comenzó a escribirme cada fin de semana, sin falta. Invitaciones simples, aparentemente inocentes. Una salida, una reunión, una cerveza tranquila. Lo extraño no era que me invitara, lo extraño era cómo me sentía cuando no aceptaba. Si le decía que no, me invadía una tristeza profunda, pesada, como si me arrancaran algo del pecho. No era decepción normal, era una necesidad, una urgencia emocional absurda, como si algo dentro de mí se apagara cuando no estaba cerca de él. Y cuando aceptaba, siempre pasaba algo. Casi chocábamos. Había peleas violentas con desconocidos, excesos que no planeaba, errores que no parecían míos. Mi relación con mi mamá comenzó a fracturarse. Mi novia empezó a cansarse de mí. Yo mismo dejé de reconocerme. Era como si mi vida estuviera siendo empujada lentamente hacia un barranco, pero sin darme cuenta. Y entonces llegó el 24 de enero de 2024. Ese día regresé del trabajo completamente destrozado. Mi novia había terminado conmigo. No quería salir, no quería ver a nadie. Me sentía vacío, hundido. A las 9 de la noche, como siempre, Raúl me escribió. Esta vez dejé pasar el tiempo. Quería decir que no, necesitaba decir que no. Pero insistió, y algo en mí cedió. ¿Han escuchado ese dicho de las abuelitas? Que cuando ya estás de pijama o acostado y alguien te invita a salir, esa es la invitación de la muerte. Esa noche entendí por qué. Llegué a la reunión con la esperanza de distraerme. Platicamos un poco. Decidí no tomar alcohol, solo un refresco. Pero el ambiente me cansó. Me sentí fuera de lugar. Sin despedirme me levanté para irme. Fue entonces cuando Raúl, con un tono burlón, me dijo: «Ten cuidado, el mal anda suelto, y más a estas horas». Sentí un escalofrío que no supe explicar. Le respondí que llegaría bien a casa. No fue así. En una curva de regreso aceleré, como de costumbre. Cuando quise frenar, el pedal no respondió. No fue una falla normal, lo juro por lo más sagrado. Sentí como si algo invisible estuviera debajo del pedal, un objeto sólido, un cubo inexistente que me impedía presionarlo. Choqué brutalmente contra otro vehículo. El impacto fue tan fuerte que me desmayé. Y ahí empezó lo peor. En ese desmayo no soñé, estuve en otro lugar. Un espacio oscuro, cubierto de niebla espesa y un silencio absoluto. No veía nada, pero sentía una presencia enorme, antigua, imponente. Sentía que algo me observaba. Cuando mis ojos se adaptaron, la vi. Una sombra hecha de humo gris, cuernos largos, ojos rojos, manos con uñas afiladas, torso humano, piernas cubiertas de pelo áspero que terminaban en pezuñas de cabra. La entidad soltó una carcajada profunda, gutural. Se lanzó sobre mí y comenzó a ahorcarme. Me quedaba sin aire. Un frío imposible me subió desde los pies. No era frío normal. Era el frío de la muerte. Llorando, apenas pude susurrar: «Por la sangre de Cristo, déjame en paz».
y desperté. Había policías, una ambulancia, gente alrededor. Hubo lesionados, aunque no de gravedad. Fui detenido. Pasé la noche y parte del día en una celda aislada. No me dejaron hacer llamadas. Ni siquiera tenían bien registrado que yo estuviera ahí. Mi mamá no sabía nada. Todo era extraño, como si algo no quisiera que me encontraran. Cuando por fin mi mamá dio conmigo, ya era tarde. El accidente se había hecho viral en Facebook. Mi vida se vino abajo. Quedé en quiebra. Multas, corralón, reparaciones, perdones. Mi mamá tuvo que ayudarme con una cantidad enorme. Un mes después, estaba hundido en una depresión brutal. Había perdido a mi novia. Mi familia estaba rota. Me corrieron del trabajo. Mi negocio colapsó. Un día salí a caminar para despejarme. Error. Al anochecer, unos maleantes intentaron asaltarme. Me apuñalaron con un picahielos en el costado izquierdo. Perdí mucha sangre. Sobreviví. Pero las desgracias no paraban. Me caí de una azotea. Me luxé el hombro. Me golpearon afuera de un bar sin razón. Y seguía soñando con esa misma entidad. Hasta que decidí contárselo todo a mi mamá. Ella nos puso en contacto con una persona con don y sensibilidad. No sabía nada de mí. Me miró a los ojos y dijo: «Tú fuiste entregado a un demonio de alta jerarquía por un varón cercano, alguien que te reencontró». Sentí que el mundo se detuvo. Dijo que todo comenzó cuando me dio algo de comer o beber, que el ritual fue por envidia, por posicionamiento social, por querer verme perderlo todo. Raúl. Dijo que el trabajo estaba avanzado, pero no era imposible de quitar. Eliminé a Raúl y a todos los amigos en común. Me desaparecí. Poco a poco empecé a mejorar. Hoy sigo pagando deudas, sigo sanando. No sé qué fue Raúl, no quiero saberlo. Solo sé una cosa: la envidia de la familia es la peor. Gracias por leerme. Escribir esto me salvó. Hola, comunidad. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es María y llevo años siendo fan del programa. Descubrí Relatos de la Noche casi sin darme cuenta, cuando aún iba a la secundaria. Mi hermana solía escucharlo mientras viajábamos juntas, y esos trayectos, aparentemente normales, se convirtieron en el primer contacto que tuve con este tipo de historias. Al principio me daban miedo, después curiosidad y finalmente cariño. Con el tiempo empecé a preguntarme algo que quizá muchos aquí se han cuestionado también. ¿Por qué tantas personas viven experiencias tan similares? ¿Cómo es posible que situaciones casi idénticas se repitan una y otra vez en distintos lugares, con personas que no se conocen entre sí? Yo me hice esa pregunta mucho antes de conocer el programa. De hecho, mi primera experiencia ocurrió antes de saber que Relatos de la Noche existía, y fue inquietantemente parecida a la forma en la que comienza la historia más aterradora del canal. Por fortuna, no todo lo demás que ellos vivieron me ocurrió, o al menos no de la misma manera. Recuerdo perfectamente el día que mi hermana puso ese relato. Sentí cómo se me heló el cuerpo. La interrumpí de inmediato y le dije: Eso mismo me pasó a mí. Porque así fue. Todo comenzó con algo tan simple como un sonido. Una noche, estando sola en casa, empecé a escuchar el tarareo de una canción. No venía de la calle, no había televisión encendida, no había nadie más. Era un tarareo bajo, casi infantil, como si alguien caminara por la casa sin querer ser escuchado. Semanas después, tuve otra experiencia inquietantemente similar a un relato que se publicó en febrero de 2023, sobre un chico que trabajaba en una morgue durante la pandemia y al que le susurraron una advertencia al oído. En ese momento no entendí qué estaba pasando, pero hoy creo que ahí empezó todo de verdad. La experiencia que ahora les voy a contar ocurrió en julio. Era de noche. Estaba a punto de quedarme dormida, cuando un miedo inexplicable me recorrió el cuerpo.
No era ansiedad, no era un pensamiento concreto, era como si algo hubiera entrado en la habitación, aunque no pudiera verlo. De pronto me di cuenta de que no podía moverme. Se me había subido el muerto. Intenté rezar, mentalmente, con desesperación, pero antes de terminar la primera oración, sentí una respiración pegada a mi oído. Después, una risa. No era fuerte, no era agresiva, era burlona. Lo que estaba ahí parecía repetir mi oración, deformándola, imitándola, como si se estuviera riendo de mi fe. Yo seguí rezando, una y otra vez, hasta que finalmente el sonido desapareció. Cuando pude moverme otra vez, me quedé sentada en la cama durante un largo rato. Me costó muchísimo volver a dormir. Aún así, decidí no darle demasiada importancia. Años atrás me había pasado algo parecido y no había tenido consecuencias, o eso creía. 2 semanas después, un viernes por la noche, regresaba caminando a mi casa por la colonia Juárez. Iba distraída, pensando en cosas sin importancia, cuando sentí que alguien me observaba. A lo lejos, una señora estaba completamente detenida, mirándome fijamente. Intenté ignorarla, pero comenzó a acercarse. Cuando estuvo frente a mí, sin saludar, sin rodeos, me dijo: «Tú, hace tiempo perdiste un cepillo». Me quedé congelada. No supe qué responder. Ella continuó, como si estuviera leyendo mis pensamientos. «Sí, lo perdiste hace meses. Quizá hasta ahorita te estás acordando que te falta. Con el cabello que había ahí, te hicieron un trabajo. Te amarraron un muerto». Sentí un hueco en el estómago. Dijo que por eso desde hace tiempo se me caía el cabello, que por eso no me sentía bien, aunque me esforzara. Y lo peor fue que todo empezó a tener sentido. Había perdido un cepillo meses atrás. Dormía bien, comía bien, y aún así me sentía mal. Meses antes había sufrido un accidente y terminé con un esguince en el tobillo. Después vinieron médicos, medicamentos, visitas constantes al hospital, sin mejorar. Mis sueños se volvieron extraños. Veía sombras, me despertaba de madrugada. Mis planes se salaban sin explicación. La señora empezó a darme detalles de mi vida personal, cosas que nadie sabía. Eso fue lo que más me perturbó. Me dijo que podía hacerme una limpia, que era importante, que tenía que descubrir quién me había hecho eso para saber de quién protegerme. Todavía confundida, le conté todo a 2 amigos. Una de ellas me dijo que había que creer en ese tipo de personas, que a ella le había pasado algo similar, 2 veces. Eso me hizo pensar que quizá no perdía nada con intentarlo. El siguiente día hablé con mi hermana. Ella estuvo de acuerdo. Ese lunes por la mañana, después de clases, fui con una amiga al mercado de Sonora. Desde que entramos, la vibra era pesadísima, especialmente en la zona de animales y santería. Una señora mayor se acercó y, sin que yo le dijera nada, me repitió exactamente lo mismo. «Tienes un muerto amarrado». Ahí entendí que esto ya no era coincidencia. Después de escuchar por segunda vez, el mismo día, la misma frase, «Tienes un muerto amarrado», algo dentro de mí se quebró. No fue miedo inmediato, fue una certeza silenciosa, pesada, como si de pronto entendiera que ya no estaba sola y que quizá nunca lo había estado. No le conté nada más a la señora del mercado. No hizo falta. La mujer que me realizó la limpia no necesitó contexto, ni antecedentes, ni preguntas. Tomó el huevo, unas hierbas secas y comenzó. El contacto fue frío. El huevo recorriendo mi cuerpo me provocó náuseas. Las hierbas olían a algo viejo, rancio, como humedad acumulada durante años. Cuando rompió el huevo, lo confirmó sin sorpresa. No es algo médico. Te echaron un muerto. Lo tienes amarrado. Sentí un vacío en el pecho. Dijo que debía hablar con mis padres antes de hacer cualquier cosa, porque esto no se quitaba con una limpia simple. Salí del mercado confundida, mareada,
con la sensación de que algo me observaba desde atrás. Fue entonces cuando decidimos contactar a la primera señora, la de la colonia Juárez. Camino a verla, mi amiga y yo hablábamos en voz baja, de posibles personas, de envidias, de por qué a mí. Mi amiga me dijo algo que se me quedó grabado. A la gente le gusta que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Cuando llegamos, la sentí más pesada. Su presencia no era normal, era sofocante. No permitió que mi amiga entrara conmigo. Eso fue la primera alarma. Dentro de su casa, el ambiente era denso. Me dijo varias veces que debía confiar en ella, que todo dependía de mi fe, que el pago era de corazón. Me pasó el huevo, luego lo guardó en una bolsa transparente. Sin tocarlo directamente, me lo volvió a pasar por el cuerpo mientras murmuraba algo que no pude entender. Cuando abrió el huevo, el contenido estaba negro. Pero no fue eso lo peor. Dentro había algo más. Un hueso pequeño, parecido al de un dedo. Mi estómago se revolvió. Entonces me preguntó, sin mirarme, ¿qué hacemos con este mal? ¿Lo regresamos? ¿Lo enterramos? ¿O lo dejamos así? Su tono era impaciente. Insistía en regresarlo. Dijo que el trabajo había costado 30,000 pesos. Me preguntó si traía más dinero, si tenía perfume, si tenía ahorros. Eso ya no se sentía como ayuda. Se sentía como otra amenaza. Insistía, presionaba. Me decía que si alguien había pagado para hacerme daño, yo también debía pagar para quitármelo. Sabía cosas que yo no le había dicho. Sabía que llevaba más dinero en la mochila, aunque lo tenía repartido. Cuando le dije que no podía darle eso, que tenía problemas económicos, cambió el gesto. Me dejó ir, pero no me soltó. No habían pasado ni 15 minutos cuando comenzó a llamarme. Mensajes, insistencia. Ahí entendí que tenía que cortar. Decidí hablar con mi familia. Recordé a mi abuelo. En 2019 falleció y siempre se dijo que había sido víctima de brujería. Esa noche fui con mi mamá. Ella no cree en la brujería, pero sí en la energía. Me dijo algo que me dio un poco de calma. Toda energía responde a reglas. Nada entra si no la llamas o si no le abres la puerta. Me enseñó a poner un límite. Habla con eso. Dile que aquí no es bienvenido, que regrese con quien lo mandó. Me dio oraciones, hierbas, incienso y gotas. Esa noche algo extraño pasó. No podía encender el incienso. Gasté media caja de cerillos. Se apagaban, se rompían, como si algo no quisiera que prendiera. Al día siguiente desperté con mensajes de mi hermana. Mi papá y su pareja habían tenido el mismo sueño conmigo. Soñaron que yo estaba enferma, que me llevaban al doctor, que pasaban por una iglesia y un panteón. Una sombra salía del panteón y me jalaba hacia adentro. Para rescatarme, mi papá tenía que entrar y escarbar. Ese sueño los dejó inquietos. Cuando me lo contaron, sentí un escalofrío que me recorrió completa. Hablé con la pareja de mi papá. Le conté todo. Me pasó el contacto de una señora en Hidalgo, famosa por su don, pero nunca respondió. Entonces recordé algo. Una amiga mía, meses atrás, me había dicho que su tío era caballo, que se le subían los muertos, que trabajaba con ellos. Ella aceptó ayudarme. Me explicó que la limpia solo servía para ver, pero para quitarlo se necesitaba un desentierro. No me cobró, solo me pidió algo personal. Un listón rojo en la muñeca por un día completo. Yo le di una pulsera. No me la había quitado en semanas. Estaba cargada con mi energía. Después de eso, algo cambió. Alguien cercano se enfermó gravemente de la noche a la mañana. No sé si tuvo relación. No quiero saberlo. Nunca supe quién me hizo el trabajo, y prefiero no saberlo. Hoy estoy mejor. Me cuido, me protejo, porque aprendí algo que quiero que la comunidad se lleve. El mal no siempre viene de desconocidos. A veces viene de la envidia, y a veces
de quienes saben exactamente cómo lastimarte. Gracias por escucharme. Gracias por leerme. Ojalá nadie tenga que vivir algo así.